La sesión número 4 trata sobre el tema relación de contenidos sobre comunicación en telebachillerato con respecto a los cursos que la anteceden. Para esta sesión llegamos a la conclusión de que la asignatura Prácticas Sociales del Lenguaje es la que más se relaciona con el curso optativo Comunicación en Telebachillerato. Es por ello que decidí dejar el video Prácticas Sociales del Lenguaje, ya que en él se expone lo que son, sus características, su orientación y su papel dentro del plan y programa de estudios. Las prácticas sociales del lenguaje son pautas o modos de interacción que, además de producir y comprender textos orales y escritos, están vinculados a una serie de actividades. Cada práctica tiene una función comunicativa. Las prácticas sociales del lenguaje están ligadas a una historia cultural particular. Estas comprenden y establecen regulaciones sociales y comunicativas, al fin en el modo de hablar, escuchar, leer, interpretar, dirigirse a la naturaleza, a personas de diferentes jerarquías sociales, también a dar un punto de vista o una opinión, o también simplemente comunicarse a distancia a través de un texto. Las prácticas sociales están orientadas a una finalidad comunicativa, también tienen un propósito específico y están estrechamente relacionadas a una situación social, cultural e histórica. Las prácticas sociales implican un propósito comunicativo, también son históricas, pues van cambiando a través del tiempo. Las consecuencias de esta transformación son los cambios sociales, tecnológicos, culturales y sociales, porque expresan rasgos identitarios y también clases diferentes según la comunidad o grupo en el que se desarrollen. También son cognitivas y lingüísticas porque expresan una manera de comprender el mundo. Toda práctica social del lenguaje involucra diferentes saberes, así para poder interactuar, crear y construir diferentes conocimientos. Las prácticas sociales del lenguaje juegan un papel muy importante, ya que lo que se busca es que el alumno pueda expresarse tanto de manera oral y escrita, de manera correcta, y también en su contexto escolar y el social. Lo que se busca en el educando es que éste pueda expresarse de manera correcta en una sociedad, y así que puedan conocer el valor que tiene tanto el lenguaje oral como el escrito. En pocas palabras, que ellos puedan comprender todos los contenidos de las prácticas sociales. De esta manera, ellos pueden desarrollarse y participar de una manera satisfactoria en una sociedad. Un ejemplo de las prácticas sociales del lenguaje está basado en el programa de estudios de segundo grado. Esta se llama Lectura, Escritura y Escenificación de Obras Teatrales. Está en el ámbito literatura y el aprendizaje esperado es selecciona una obra teatral a base de que se pueda representar en títeres. La función del lenguaje es explorar, planear y participar. Los tipos de participantes son padres de familia, docentes, alumnos y otros miembros de la comunidad estudiantil. También aquí entran las 4 habilidades, las cuales son expresión oral y escrita, comprensión oral y escrita, y también la actuación. El contexto en el que se desarrolla es escolar, familiar y en la sociedad. El tipo de discurso o trama es literario y narrativo y su vigencia es actual. Por eso, las prácticas sociales del lenguaje son muy importantes, ya que nos ayudan a desarrollarnos satisfactoriamente en la sociedad y poder comprender nuestro entorno. Me tocó coordinar la sesión número 5 sobre la investigación documental perteneciente al bloque 1, teorías de la comunicación y el lenguaje. Bueno, pues la investigación documental la podemos definir como parte esencial de un proceso de investigación científico, constituyéndose de una estrategia donde se observa y se reflexiona sistemáticamente sobre realidades, sea teórico o no, usando para ello diferentes tipos de documentación, donde se indaga, se interpreta, se representa y se presentan datos e información sobre un tema en específico, ya sea de cualquier ciencia o perteneciente a cualquier campo, utilizando para ello una metódica análisis, teniendo como finalidad el obtener resultados que pueden ser base para el desarrollo de una investigación. Las fases y las etapas para realizar una investigación documental. Así que, iniciamos. Fases del método de investigación.
Como primer lugar tenemos a la fase de investigación. Es la búsqueda e identificación de fuentes de información, su localización y obtención de información, etc. Fase de sistematización. Una vez analizadas y valorada la información, es necesario sistematizar toda la información que consideremos valiosa, es decir, ordenar o clasificar de manera estructurada la información recolectada en la fase de investigación. Fase de exposición. Después debemos determinar la modalidad de exposición de la información encontrada, esto es, la manera de presentar tal información, ensayo, monografía, artículo, etc. Etapas del proceso de investigación documental. Planeación y selección del tema. Se debe identificar y seleccionar el tema o problema. Es importante tener en cuenta la extensión del problema, la gravedad del problema, la actualidad del tema, el interés personal, el interés social y lo más importante, que sea posible ejecutarlo. Se debe delimitar el problema. El problema se reduce lo más que se pueda. Se debe poder investigar y se debe poder terminar en tiempo y forma, es decir, terminarlo en el tiempo que se dispone. Enunciar el problema. Esto es un enunciado que nos va a permitir identificar el tema o problema a tratar. Se debe tener en cuenta que al leer el enunciado nos aclare en gran medida de qué trata el estudio que vamos a realizar. Calendarización. Se debe de crear un calendario donde se plantee la investigación. Es similar a un plan de trabajo. Recopilación de información. Localización de la información. La información se puede encontrar en libros, revistas, etc. Tenemos que diferenciar entre fuentes primarias y fuentes secundarias. Las primarias son los artículos originales y las secundarias son las citas bibliográficas de autores que a su vez han utilizado artículos de otros autores para elaborar el suyo. Análisis y sistematización. Se tiene que leer las obras compiladas, es decir, leer las fuentes primarias y secundarias, elaborando fichas de trabajo para tener la información más importante a la mano, para que de esa manera puedas redactar el trabajo más fácilmente. Integración, redacción y presentación del trabajo. Organización del fichero. Se debe organizar las fichas elaboradas con anterioridad, es decir, se integran de modo que estén articuladas uno con otro. Redacción preliminar. Se redacta el trabajo en forma de borrador. Este trabajo puede ser artículo, ensayo, monografía, etc. Por aquí te dejo un video donde hablo sobre los distintos tipos de trabajos que se pueden realizar en la investigación documental. Redacción final. El borrador debe ser revisado, modificado, para que el trabajo ya esté más formal y casi listo para entregar o publicar. Revisión formal. Esta última revisión se debe de hacer con mucho cuidado, corrigiendo el máximo de los errores. Y ya para terminar, se debe de entregar el trabajo o publicar el mismo, dependiendo de cuál sea tu caso. Sesión 6. La comunicación y el lenguaje. Elegí este video de la comunicación ya que nos explica qué es, cuál es el proceso y cuáles son los elementos que esto conlleva, como es el emisor, el receptor, código, mensaje,
cada uno con sus respectivas explicaciones. De la misma manera nos presenta un ejemplo sobre la comunicación entre dos personas. Esto con la finalidad de comprender el impacto que la comunicación tiene en nuestras vidas. La comunicación. ¿Cómo nos comunicamos? La comunicación es un proceso de intercambio de información entre dos o más participantes. Para que este intercambio se realice, siempre deben existir un emisor y un receptor. El emisor es aquel que construye el mensaje y envía la información. Por su parte, el receptor es quien o quienes reciben y decodifican la información para recibir el mensaje. El mensaje es la información que el emisor transmite a través de un canal o medio. Seguramente conoces muchas formas por las cuales puedes enviar un mensaje. A estas distintas formas de hacer llegar el mensaje se les conoce como canales. Un canal es el medio por el que se transmite la información para que sea captada por el receptor a través de sus diferentes sentidos. El mensaje va formado por códigos. Un código es un conjunto de signos que el emisor utiliza para codificar el mensaje. Digamos que nos ayuda a escribirlo, estructurarlo, darle forma, construir qué es lo que queremos decir al otro. Y podemos hacerlo a través de distintas formas, ya sea verbal o no verbal. La comunicación verbal es aquella que se realiza a partir de palabras y signos, pudiendo ser de manera oral o escrita. Por otro lado, el lenguaje no verbal es aquel que implica movimientos, gestos, distancias, digamos un lenguaje más corporal, pero ese es un tema que veremos más a fondo en el siguiente video. En resumidas cuentas, el proceso de comunicación se da de la siguiente manera. Inicia con un emisor, quien escribe, redacta, construye, da forma a un mensaje. Este mensaje es enviado por un medio o canal, que es el que lo hará llegar al receptor. Una vez que el receptor lo recibe, lo decodifica e interpreta. Si el mensaje se recibe con éxito, el proceso de comunicación funciona de manera cíclica. ¿Qué quiere decir? Que se repite una y otra vez, pudiendo ser que se inviertan los papeles. Por ejemplo, quien era el receptor se vuelve en un emisor, ahora dando una respuesta a su anterior emisor. El receptor, ahora emisor, envía un mensaje nuevo por medio del mismo canal u otro canal y este mensaje llega al emisor anterior que ahora es el receptor. Suena un poco enredoso, pero en realidad es muy sencillo. Ok. Sí, emisor, receptor, mensaje, código, medio. Pero ¿para qué me sirve saber esto? Como seres sociales, la comunicación es una necesidad indispensable en nuestra vida diaria. Entender cómo funciona este proceso nos ayudará a comunicarnos mejor. También podremos aprender a expresarnos y comunicarnos de manera más efectiva, sabiendo utilizar a nuestro favor los distintos recursos verbales, pero también los no verbales. El video que elegí habla sobre las nuevas formas de comunicación digital, lo cual siguen innovándose. La cantidad de usos y aplicaciones que tenemos a nuestra disposición el día de hoy son inagotables. Es por esto que la tecnología y la comunicación han presentado ciertos retos, no solo para las empresas, escuelas u organizaciones gubernamentales, sino también para el ámbito personal. Hoy en día estamos usando muchas torres de comunicación como televisión, celulares o lo más reciente es la tecnología en nube. También habla sobre la comunicación que de antes no era más compleja por la falta de fiabilidad y los tiempos que pasábamos. Hoy en día la tecnología en la comunicación sigue siendo avanzada y forma parte de nuestra comunicación digital.
Es en donde nos hemos encontrado nuevos retos, donde las palabras se transforman y llegan a un significado en específico. Cada vez se hace más evidente el desarrollo de las nuevas tecnologías, así como su influencia en todos los ámbitos de la sociedad. Los medios de comunicación digitales ya son los más utilizados entre la población mundial, que le dedica más horas semanales que a la televisión, la radio, los periódicos o el cine. Sin lugar a dudas, Internet se ha convertido en nuestra principal forma de información, distracción, encuentro y para muchos de trabajo o aprendizaje. Los diversos medios de comunicación digitales se encuentran en un proceso de consolidación, puesto que cada nuevo medio se caracteriza por sumar características de los medios anteriores hasta que adquiere su propio lenguaje. Las principales características de un medio digital son la multimedialidad, hipertextualidad y la interactividad. La multimedialidad se define como la integración de diferentes medios en uno solo: texto, video o sonido. Una de las grandes ventajas que tienen los medios digitales es que ponen a disposición del usuario las diferentes aplicaciones tecnológicas en un solo medio. La hipertextualidad. Técnicamente un hipertexto es un conjunto de nudos ligados por conexiones, es decir, la hipertextualidad de un medio digital consiste en los enlaces que llevan al usuario a más información relacionada con el tema. Finalmente, la interactividad. Una de las características más importantes de los medios digitales es la interactividad, y constituye una de las grandes ventajas sobre los medios tradicionales. La interactividad debe acomodarse a la necesidad de respuesta o feedback de los contenidos del medio digital. En los medios digitales, los usuarios pueden enviar sus comentarios al editor y conseguir una respuesta casi inmediata. Puede ser por medio de correo electrónico o por medio de los foros, mediante los cuales se puede interactuar. Es importante recordar que el usuario cada vez más intenta buscar las noticias y contrastarlas en medios diferentes, de la misma manera en que exige inmediatez ante la nueva información, es decir, que busca estar informado en tiempo real de los diversos sucesos que ocurren en su entorno. La información y el mundo de los medios de comunicación tienen que adaptarse a estas nuevas tendencias que, muy lejos de frenar, avanzan con gran velocidad. Eso es lo que están haciendo la mayoría de los medios de comunicación: adaptarse a la nueva era tecnológica. En la sesión número 8 abordamos temas relacionados con la comunicación y el lenguaje. La comunicación es un proceso que se realiza con la finalidad de transmitir un mensaje, y esto se puede lograr por medio del lenguaje. Es por ello que elegí el siguiente video, en el cual, además de mencionar lo que es la comunicación y el lenguaje, menciona los distintos tipos de lenguaje que podemos usar para comunicarnos, como es el lenguaje articulado, el lenguaje gestual, el lenguaje cromático, el lenguaje visual, el lenguaje acústico, el lenguaje simbólico y el lenguaje táctil. La comunicación y el lenguaje. A modo de introducción, debo recordarte que el hombre es por naturaleza un ser sociable. Tú y yo no vivimos en forma aislada, vivimos integrados a un grupo social y en permanente comunicación. Nos comunicamos en casa, en el barrio, en el colegio, en la universidad, en el trabajo o en cualquier otro ámbito. Pero ¿cómo es que logramos esa comunicación, tío filólogo? Bueno, pues utilizamos diversos y variados medios. ¿Cuáles son? A continuación te los presento. Empezamos esta lista con el más eficaz y completo de todos los elementos que sirven para la comunicación humana: la palabra, ya sea oral o escrita, pues ambas constituyen el lenguaje articulado. El siguiente medio lo constituye la mímica, ya sea como movimientos o gestos que realiza la persona para comunicarse, que como su nombre lo dice, está referido al lenguaje gestual.
Tenemos también a los colores, como por ejemplo el semáforo o las tarjetas, los que constituyen el lenguaje cromático. ¿Y qué lenguaje se manifiesta cuando una persona me guiña, tío filólogo? Bueno, pues ya sea los guiños o las miradas constituyen el lenguaje visual, es decir, todo lo referido con la vista. Por otro lado, tenemos a los sonidos físicos, ya sea, por ejemplo, la bocina, el silbato, la sirena o el timbre, los que constituyen el lenguaje acústico. ¿Qué son las señales de tránsito? Bueno, pues al igual que las flechas, curvas y señas, son símbolos gráficos que están dentro del lenguaje simbólico. Para terminar, tenemos el beso en la frente que le das a tu mami al despedirte, que como tú y yo sabemos, se da mediante el sentido del tacto y que por lo tanto constituye un lenguaje táctil. Entonces, de lo anteriormente señalado, podemos colegir que todos los medios que sirven para la comunicación constituyen lenguajes que permiten la realización de la vida humana y el progreso de la ciencia y la técnica. En resumen, el lenguaje es todo medio que permite y hace posible la comunicación con los demás. Herramientas y formatos para la comunicación en telebachillerato. Yo elegí este video ya que muestra de manera gráfica y sencilla cuáles son los medios de comunicación que existen actualmente, como lo pueden ser el periódico, la radio, la televisión y el internet. También nos muestran las diferentes formas de comunicarse entre la gente y nos muestra una gran variedad de ejemplos que existe para la comunicación en pleno siglo XXI. Seguramente estés viendo esto desde tu celular, computadora o tablet. Internet es uno de los medios de comunicación más masivos, pero hay más. Mira. Hola, hoy trabajaremos sobre los medios de comunicación. ¿Qué son los medios de comunicación? Para contestar esa pregunta, primero debemos pensar qué es la comunicación. Cuando dos personas se relacionan expresando sus ideas o sentimientos a través de palabras o gestos, decimos que esas personas se están comunicando. Entonces, ¿las personas solo se pueden comunicar si están juntas? No, pero para poder intercambiar palabras o ideas con personas que están lejos, es necesario tener medios para enviar la información. Esos son los medios de comunicación. Ustedes seguramente conocen muchos. Por ejemplo, si una persona se va de viaje y quiere saber cómo está su familia, ¿qué hace? Llama por teléfono. O escribe un mail. Antes escribían cartas. Muy bien. Esos son medios de comunicación que relacionan a un grupo reducido de personas. A una persona con su familia, a dos amigos, a dos personas que trabajan juntas, etc. También hay otros tipos de medios que nos permiten enterarnos de lo que ocurrió o está ocurriendo a muchos kilómetros de distancia, del otro lado del mundo. Esos son los medios masivos de comunicación. ¿Por qué masivos? Son medios de comunicación masivos porque llegan a un gran número de personas al mismo tiempo. ¿Se les ocurre algún ejemplo? La televisión. ¡Buenas noches, América! Claro, la televisión es hoy uno de los medios de comunicación más importantes. ¿Otros? La radio. Internet. Muy bien. Todos esos son medios masivos de comunicación. ¿Y el periódico? El periódico también sirve para informarnos. ¡Claro! Muy bien. El periódico también es un medio de comunicación masivo, al igual que las revistas. Lo particular de este medio de comunicación es que la información llega mayormente a través de la palabra escrita, por lo que es necesario saber leer. Como pueden ver, hoy en día existen muchos medios de comunicación. Algunos comunican por medio de la palabra escrita y fotografías o ilustraciones, como el periódico. Otros mediante sonidos, como la radio. Y otros le agregan la imagen, como la televisión e internet. Hola Lu, ¿cómo estás? Más o menos, Santi. Estoy un poco triste. ¿Recuerdas que yo tengo una tía que es médica? Sí, claro. Bueno, consiguió un trabajo en un pueblo que queda en la Patagonia. Un lugar que está muy lejos de aquí.
Lo que me pone triste es que la voy a extrañar mucho. Bueno, pero la llamarás por teléfono o le mandarás un mail. Sí, lo malo es que hay pocos teléfonos en el pueblo y parece que no llegó todavía internet. También existen otras formas de comunicarse. Por ejemplo, puedes escribirle una carta. Le escribiré una carta y le enviaré fotos. Aunque esté lejos y no tenga internet, las cartas por suerte llegan a todos lados. Claro, y esto me hace sentir más cerca de ella. Además, ahora que sé cómo se arreglaron las personas de distintas épocas para comunicarse estando lejos, siento que comunicarme con mi tía no es un problema en estos tiempos. Con respecto a la sesión número 10, consideramos adecuado el video titulado ¿Qué es la comunicación asertiva? Esto porque es un video animado donde se puede ver la importancia de la comunicación, donde nos podemos percatar que si tenemos una buena comunicación, siempre podremos llegar a un buen fin. Esto lo consideramos importante ya que la actividad de esta sesión trata sobre la comunicación en la comunidad. Y pues, como en toda comunidad, siempre es importante salir adelante, pero juntos. Es por ello que consideramos este video. Espero y sea de su agrado. Bienvenidos a este curso de Fundamentos de Liderazgo 1, Comunicación, donde aprenderás todo lo que necesitas para ser un excelente comunicador. Pero para empezar, tenemos que hacernos una pregunta. ¿Qué es esto que llamamos comunicación? ¿Cómo es que funciona? ¿Cuál es el proceso? Y sobre todo, ¿por qué es tan importante? Podría pasar varias horas comentándoles y hablándoles sobre teorías y filosofías que nos explican exactamente qué es esta comunicación. Sin embargo, hace pocos años me encontré con un video del productor Tim Chiantay que les va a explicar mucho más rápidamente que yo y de una manera mucho más divertida qué es la comunicación y por qué es tan importante.
Como podemos ver en el video, la comunicación es lo que nos permite trabajar conjuntamente, entendernos mutuamente para lograr cosas que probablemente no podríamos lograr solos. Por esto es tan importante ser buenos comunicadores. Y para ello deberíamos ser comunicadores asertivos. Pero ¿qué es exactamente esto de la comunicación asertiva? Ser asertivo es un estado mental, un estado emocional. Es el estar aquí y ahora, estar presente y entender qué es lo que estoy comunicando, qué es lo que quiero que la otra persona entienda y poder llegar a acuerdos funcionales para ambos. Es importante notar, ser asertivo no significa ser agresivo. A veces los confundimos. Creemos que cuando una persona llega y se impone de una manera impositiva, está siendo asertiva, pero esto no es cierto. Cuando somos asertivos, estamos comunicando con claridad, con tranquilidad. Estamos abriendo el espacio para el diálogo, para que podamos conversar, para que las ideas fluyan y para que podamos llegar a acuerdos donde todas las partes involucradas estén satisfechas con lo que está sucediendo. Esto es lo que significa ser asertivo. Tocó la sesión 11, la cual corresponde al tema teorías de la audiencia y el desarrollo de la comunicación. El video que yo recomiendo es el de 10 principales teorías de la comunicación, el cual es un video muy interesante, ya que no solamente contiene las teorías que yo abarqué en mi exposición, sino que también abarca algunas otras, las cuales a lo mejor por falta de tiempo o no presentar la suficiente relevancia no fueron incluidas en dicha exposición o no fueron tomadas en cuenta, pero aún así se hace un video muy, muy interesante, la verdad. Te cuenta te cuenta en forma de cronología más o menos cómo se fueron desarrollando dichas teorías y también te cuenta como que la información necesaria para comprenderlas. Te muestra quiénes las llevaron a cabo y entre otras cosas. La verdad es un video que no se hace aburrido en ningún momento, ya que como que tiene la información necesaria para que sea entretenido, pero también como que contiene elementos los cuales lo hace muy fácil de ver. Y pues sí, es un video muy entretenido y la verdad yo lo recomiendo demasiado. La comunicación ha estado presente en la vida del ser humano desde tiempos remotos y ha pasado por diferentes etapas en las que poco a poco ha ido evolucionando, hasta ser como la conocemos actualmente. Las diferentes ciencias como la biología, la física y matemática han establecido teorías para intentar explicar fenómenos o acontecimientos de la vida del hombre y las ciencias de la comunicación no son la excepción. Sin embargo, ¿cuál es la influencia que tienen los medios de comunicación en la vida diaria de las personas? Para responder a esta incógnita, hoy les presentaré las 10 teorías más importantes de la comunicación. Acompáñame a ver este interesante tema. La teoría de la aguja hipodérmica surgió a inicios del siglo XX con Harold Laswell, quien creía que los medios de comunicación bombardeaban a una audiencia pasiva, homogénea y masificada, sin capacidad de respuesta personal a los mensajes. Es por esto que los estudios de Harold Laswell se basaron en los efectos sobre el público de la propaganda de la Primera Guerra Mundial, concluyendo que los medios crean un estímulo que se inyecta en el receptor sin una instancia de intermediación, otorgándole características específicas al mensaje, como poseer intencionalidad, unidireccionalidad, ser asimétrico y descontextualizado. La teoría de los efectos limitados surge a partir de las investigaciones empíricas aproximadamente entre el año de 1930 y 1940, con estudios como El pueblo elige. Sus mayores exponentes son Paul Lazafer y Bernard Pearson, quienes concluyeron que los medios ejercen una pobre o casi nula incidencia sobre los comportamientos,
y que estos solo se limitarían a reforzar actitudes y predisposiciones de cada individuo mediante un proceso de selectividad. Además, identificaron la presencia de diversas variables entre el emisor y receptor que limitan los efectos sobre las audiencias, de las cuales se destacan las variables individuales, sociales y cognitivas. La teoría de los usos y gratificaciones. Esta teoría tiene su origen en la década de 1940, cuando empezó el interés por el estudio empírico de los medios, que ofreció un nuevo modo de comprender la relación entre el público y ellos. Postula que las personas tienen necesidades que tendrían que satisfacer de diversas maneras. El investigador Elihu Katz clasificó las necesidades del público en 5 grandes grupos. Las necesidades cognitivas, que hacen referencia a la comprensión y refuerzo de conocimientos. Necesidades afectivas y estéticas, que son los refuerzos estéticos o emotivos. Las necesidades integradoras de personalidad, las mismas que hacen referencia a fortalecer la credibilidad, confianza, estabilidad y estatus. Necesidades de integración social o de refuerzo de contactos interpersonales. Y las necesidades de evasión o relajación. Según esta teoría, la gente busca activamente los medios que mejor se ajusten a sus necesidades. Las teorías de la comunicación buscan explicar las consecuencias que tienen los medios de comunicación en la vida cotidiana de una persona y cómo este contenido puede influir en la forma de comportarse y de pensar de cada individuo. Es así como podemos decir que las teorías de comunicación, al igual que las de otras ciencias, son importantes para entender la capacidad que posee el ser humano al momento de crear ideas definidas sobre sí mismo y sobre la sociedad que lo rodea. ¿Alguna vez has pensado qué tan propenso soy ante el contenido de los medios? Me tocó coordinar el trabajo de la sesión número 12, cuyo objetivo es que los estudiantes normalistas habrán de recuperar su experiencia como nativos digitales visitando cursos impartidos por diversas plataformas. El autor Mark Prensky describe a los nativos digitales como las personas que han estado rodeadas desde temprana edad por la nueva tecnología y los dispositivos, como por ejemplo las computadoras, los videojuegos, las cámaras de video, los celulares, etc., así como los nuevos medios de comunicación que se consumen masivamente. Desarrollan en forma espontánea y natural otra manera de pensar y entender el mundo. La generación de los nativos digitales, que por cierto no es homogénea, pues si bien en mayor o menor medida estos conocen y hacen uso de la tecnología, pero no todos presentan el mismo nivel de conocimiento y habilidades tecnológicas, esto debido al medio en el que se han desarrollado. En el siguiente video se pretende puntualizar lo más relevante acerca de los nativos digitales. Y el tema que les voy a hablar hoy es de los nativos digitales. Los nativos digitales los vamos a denominar como esa generación que nace durante y después de la llegada de la tecnología digital. Y hablando de un diseñador gráfico, actualmente nuestra comunidad está compuesta por muchos nativos digitales. ¿Qué los distingue a ellos? Que están realmente estimulados, sobreestimulados con todo lo que son los avances tecnológicos, están acostumbrados a una especie de gratificación instantánea debido a todo lo que representa subir imágenes a través de sus aplicaciones, ordenadores, teléfonos celulares. Y debido a ese tipo de alcance, nosotros podemos utilizar las redes sociales como una herramienta social donde el diseñador gráfico se compromete a ser responsable con la información que transmite, al ser verídica, al ser sobre todo puntual, que no malinformemos, y en eso radica precisamente nuestra ética como diseñadores gráficos. ¿Por qué?
Las redes sociales tienen un alcance inmenso. Nosotros no tenemos ni siquiera una idea de cuál va a ser el alcance que va a tener un comentario que yo haga a través de una red social. Debido a eso, el diseñador gráfico tiene un compromiso muy grande con la emisión de mensajes, y estos mensajes a su vez también tienen que tener una especie de impacto positivo en una comunidad, precisamente para generar una acción. Debido a esto, un diseñador gráfico también se compromete a generar dispositivos que estén adecuados a esa inmediatez. De lo que hablamos es precisamente de qué tamaño va a estar mi mensaje, colores, imagen, texto, textura. Todo eso va dentro de lo que es una composición digital. Sesión 13. La comunicación y el lenguaje en el telebachillerato. Hoy en día, la tecnología ha tenido un gran impacto dentro de los procesos de comunicación y lenguaje. Existen distintos dispositivos con los que podemos intercambiar información desde cualquier parte del mundo. Dentro del ámbito educativo, existen distintas plataformas o programas que facilitan el proceso de enseñanza-aprendizaje dentro de las aulas. Estas pueden ser virtuales o presenciales. La comunicación ha evolucionado a pasos agigantados. Desde las pinturas rupestres, nuestra forma de transmitir los mensajes ha pasado por diversos formatos hasta llegar a la revolución digital. Con la llegada del Internet, a finales de los años 80, comienzan a elaborarse en los países desarrollados una serie de iniciativas encaminadas a introducir las TIC en la formación de los estudiantes. Las nuevas herramientas digitales también evolucionan y constituyen cada vez nuevos soportes para dar forma, registrar, almacenar y difundir información. A continuación, presentamos algunos de los que son útiles para la comunicación en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Los formatos y soportes. Primero tenemos al soporte. El soporte funge como herramienta que funciona para plasmar y dar a comunicar determinada información. También tenemos al correo electrónico, que es una herramienta que permite la comunicación a través de mensajes donde se pueden añadir imágenes, videos, audios, páginas y sitios web, entre otros. Por otro lado, los sitios y portales web tienen la finalidad de presentar información como herramienta para la enseñanza y el aprendizaje. Los foros y las videoconferencias son herramientas que permiten la comunicación de manera virtual. Estas permiten el acceso a varios participantes y funciona de manera sincrónica. También tenemos las plataformas digitales. Esta es una herramienta que permite colocar recursos, materiales, actividades para realizar algunos trabajos, tareas, exámenes o algunos más asignados por el profesor. También tenemos a los wikis, que son sitios web que brindan información y se realizan de manera colaborativa entre varios usuarios. Cualquier persona puede agregar o modificar la información que esté ahí. De esta manera, su finalidad es ampliarla o complementarla. En la sesión número 14 abordamos el tema del desarrollo de la comunicación en México. La comunicación es un proceso vital en la vida del ser humano, y es por ello que esta sesión tiene como objetivo que identifiquemos los avances que ha habido en los medios de comunicación desde el siglo XX a la actualidad. Es por ello que el video que elegí narra cronológicamente los medios de comunicación que han surgido en nuestro país. Las primeras estaciones de radio. La primera estación de radio en la Ciudad de México fue la de El Buen Tono, que inició sus actividades el 15 de septiembre de 1923. Varios años más tarde, esta radiodifusora se convierte en la XEB, la B grande de México. El 18 de septiembre de 1930 inició actividades la XEW. El primer locutor de esta estación fue el actor Arturo de Córdoba, con una programación amena, interesante y versátil. Esta radiodifusora comenzó sus actividades con el eslogan
XEW, La Voz de América Latina desde México. La XEQ se lanzó al aire en 1938 con la rúbrica de Radio Panamericana. En esta estación se iniciaron como artistas el inmortal ídolo de México, Pedro Infante y Consuelo Velázquez, formando parte de una pléyade de estrellas que se convertirían en artistas consagrados. Después de estas estaciones siguieron otras muchas, algunas de ellas de vida efímera, pero las que se ganaron el corazón de los radioescuchas siguen con su difícil tarea de diseñar el arte de comunicar y entretener a su auditorio. La televisión. La primera transmisión en blanco y negro en México se lleva a cabo el 19 de agosto de 1946. Desde el cuarto baño de la casa número 74 de las calles Hardware en la capital del país, lugar de residencia del ingeniero Guillermo González Camarena. Fue tal éxito que el 7 de septiembre de ese mismo año, a las 20 horas con 30 minutos, se inaugura oficialmente la primera estación experimental de televisión en toda Latinoamérica, la XEIGC. Esta emisora se transmite los sábados durante 2 años, un programa artístico y de entrevistas. Desde entonces inician transmisiones diarias desde el Palacio de Minería de la primera exposición objetiva presidencial. Miles de personas son testigos gracias a los aparatos receptores instalados en varios centros comerciales. Por todos estos hechos se le considera al ingeniero González Camarena como el padre de la televisión mexicana. El primer canal de comercial de televisión en México y América Latina se inaugura el 31 de agosto de 1950. Un día después, el 1 de septiembre, se transmite el primer programa, con lectura del cuarto informe de gobierno del presidente de México, el licenciado Miguel Alemán Valdés, a través de la señal XHDF TV Canal 4 de la familia O'Farrill. En ese mismo año, la XETV Canal 6 de Tijuana, Baja California, y la XEQ TV Canal 9, actualmente con las siglas XHTM Canal 10, en Alzomoni, Estado de México, también inician sus transmisiones. La historia del Internet comienza a finales de la década de los 80. En el año de 1967, el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey se conectó a BitNet a través de líneas conmutadas por medio de una línea privada analógica de 4 hilos a 9600 bits por segundo. En 1989, el mismo Campus Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey realizó una actualización a Internet para entrelazarse por medio de la Universidad de Texas en San Antonio, por la misma línea privada. Ya en 1990, la Universidad Nacional Autónoma de México accedió a Internet por medio de una conexión vía satélite a 56 kilobits. Después se interconectaron ambas universidades mexicanas usando líneas privadas analógicas de 9600 bits, velocidad suficiente para proveer correo electrónico, transferencia de archivos y acceso remoto. Poco a poco se fueron incorporando a Internet otras instituciones educativas mexicanas como lo son Universidad de Chapingo en el Estado de México y el Centro de Investigación de Química Aplicada de Saltillo. Tiempo más tarde surgió otro organismo denominado NextNet, que reunía representantes legales de cada institución, el cual incluía a varias universidades de distintos lugares del país. Actualmente Internet es utilizado tanto por instituciones educativas y gubernamentales, así como empresas privadas y personas de todo el mundo, entre quienes se llevan a cabo intercambios constantes de información, dando origen a la llamada globalización de la comunicación. Hasta el día de hoy, gracias a Internet, se puede recibir información al instante de cualquier parte del mundo, agilizando y facilitando de esta forma el proceso comunicativo a distancia. Sesión que me tocó coordinar la número 15, actividad 12, correspondiente a la fecha 22 de noviembre del 2021, medios de comunicación en México e influencia de la tecnología en nuestra vida cotidiana. Los avances tecnológicos de la comunicación tienen muchas posibilidades de innovar continuamente un estilo de vida. Las telecomunicaciones hacen que los adelantos sean más acelerados e incentivan un mundo mejor y a la vez permiten que el hombre se desempeñe de una manera más eficiente. El video que elegí para el reforzamiento de la sesión fue el impacto de las tecnologías en nuestra vida, el cual nos da a conocer que la tecnología nos ayuda, por ejemplo, a organizarnos mejor,
a aprender cosas nuevas, a llevar registro de nuestras metas y avances personales o a acortar distancias con familiares o amigos. Dicho de otra manera, es un gran respaldo de nuestra vida diaria y un gran indicador de avance para una gran sociedad. Arturius y Luna en Programemos Nuestro Mundo. ¿Por qué siempre se descompone la computadora? Todos cometemos errores, Arturius. Nadie es perfecto, ni siquiera las computadoras. Pero la tecnología debería facilitarnos la vida, ¿no? Sí, lo hace. La tecnología ha mejorado nuestras vidas. Gracias a ella, podemos terminar nuestras tareas cotidianas más rápido y tenemos más tiempo para hacer cosas que disfrutamos. ¿Cómo? En la actualidad, podemos cultivar alimentos y lavar nuestra ropa más rápido que nunca. Las personas utilizan el tiempo adicional para hacer cosas importantes, como estar con su familia. La tecnología ha facilitado que permanezcamos en contacto con nuestros seres queridos alrededor del mundo. Tienes razón. Este dispositivo hace que sea más fácil pedir ayuda durante una misión. Y eso no es todo. Gracias a los avances tecnológicos, se pueden salvar muchas vidas y resolver algunos de los problemas más grandes del mundo. ¡Oh! No lo había pensado así. ¿Qué impacto ha tenido la tecnología en tu vida, Arturius? Creo que he aprendido cosas nuevas con más facilidad. ¿Ah, sí? Sí, cuando tengo una pregunta, busco la respuesta en Internet. Cierto, el mundo está en constante evolución. Es una herramienta que ha ayudado a que la sociedad progrese. Puede inspirar a las personas para que sueñen en grande y se abran camino a nuevas oportunidades. ¡Wow! Ahora lo entiendo. Las computadoras son nuestras amigas. Número 16, correspondiente a investigar y reconocer diferencias e impactos existentes entre las tecnologías, y como sabemos, estas posibilitan poner en práctica estrategias comunicativas y educativas para establecer nuevas formas de conocimiento mediante su empleo, ya que hablar de educación y tecnología no solo estamos hablando de dispositivos, computadoras o programas, sino que es la oportunidad de reflexionar acerca de cómo estamos pensando en la educación y de qué manera los jóvenes y docentes aprenden y enseñan, por lo que debe transformarse y aprovechar las máximas capacidades que ofrece el uso del Internet, donde se incluyan instrumentos de apoyo con las TIC, las TAC y las TEP, y así potenciar su creatividad e incrementar sus habilidades, respondiendo a sus intereses y necesidades. Y como sabemos, esto no es de ahora, sino que cada uno tiene su historia, como lo pudimos ver en los formatos del telebachillerato, la radio, de la televisión, el Internet, las redes, etc. Bueno, el video que elegí para reforzar esta sesión fue Tic Tac y Tep, y como su nombre lo menciona, nos habla de las tres tecnologías, su concepto, cómo han impactado en los ámbitos, cómo los podemos aplicar, algunos ejemplos, entre otros. Tecnología educativa. Tic Tac Tep. ¿Qué son las TIC? Tecnologías de la información y la comunicación. Las TIC hacen referencia a las metodologías que nos facilitan los procesos de adquisición, transmisión e intercambio de información. Hemos oído que es necesario aplicar el uso de las TICs para la obtención de información sobre temas que son de interés. Ejemplos de TIC: televisión, radio, teléfono, reproductores MP3, tarjetas de memoria, computadoras. Las computadoras están generando el mayor de los impactos, sobre todo por su ventaja de permitirnos acceder al Internet, una red de comunicaciones de alcance global. ¿Qué son las TAC? Tecnologías para el aprendizaje y el conocimiento. Las TAC tratan de orientar las tecnologías de la información y la comunicación en el ámbito educativo, hacia un uso más formativo para el estudiante y para el profesor, con el objetivo de aprender más y mejor. Tratan de incidir especialmente en la metodología, en el uso de la tecnología para conocer y explorar los posibles usos didácticos que las TIC tienen para el aprendizaje y la docencia. Es decir, las TAC
van más allá de aprender a usar las TIC y apuestan por explorar las herramientas tecnológicas al servicio del aprendizaje y de la adquisición del conocimiento. ¿Qué son las TEP? Tecnologías del empoderamiento y la participación. Las TEP son unas nuevas tecnologías que se utilizan como sustento para la cohesión social de un grupo determinado de personas, que comparten ideas, intereses y propuestas en favor de un objetivo en común. Se les conoce como una revolución social, cognitiva y creativa, con la cual se ha dado vida a la emergente web social. Las TIC-TAP-TEP son herramientas tecnológicas que han modificado las relaciones sociales en diversos niveles. Tanto la educación como la intervención social deben apropiarse de nuevas herramientas que permitan, en primer lugar, facilitar la gestión de sus acciones y, en segundo lugar, generar nuevos métodos de trabajo que permitan individualizar las intervenciones y permitir que las personas sean, con esas herramientas, las constructoras de sus propios procesos de aprendizaje y desarrollo. Retos y desafíos de los docentes en las implicaciones de la comunicación. Sesión 17. Yo elegí el siguiente video ya que da a conocer lo que cada docente presenta, como son sus retos, el poder adaptarse a un ambiente nuevo, asimismo el adaptarse a sus alumnos y que los alumnos se adapten al maestro, el motivarlos a que trabajen de manera colaborativa. También el ser creativos e innovadores para desarrollar un interés en el alumno. Actualmente estamos viviendo una pandemia, por lo que la modalidad ha cambiado a virtual. Aquí el docente debe enfocarse en desarrollar sus habilidades en el uso y manejo de las TIC. Por ese motivo yo elegí este video, porque ya da a conocer más sobre el tema, lo profundiza mucho más. Desafíos y retos del docente en el siglo XXI. Bien. Vamos a empezar la presentación sobre los retos del docente con estudiantes del siglo XXI. He preparado una frase inicial para concientizar y motivarnos a cambiar de paradigmas. Para formar aprendices del siglo XXI se debe hacer como docentes del siglo XXI. Es decir, que debemos cambiar de paradigma para convertirnos en docentes responsivos. Cuando hablamos de docentes responsivos, estamos diciendo de que el docente ya no es el mero transmisor de conocimientos y el estudiante el receptor. Ahora el docente responsivo, además de emitir los conocimientos, debe también tratar de motivar, descubrir las necesidades, fortalecer las habilidades, capaz de que los estudiantes se puedan incluir, puedan aprender u obtener aprendizajes significativos y también aprendizajes duraderos o sostenibles. Estos tres factores son importantes porque el estudiante debe estar preparado para enfrentarse al futuro, porque el docente no puede estar en el futuro y además lo único que conocemos del futuro es de que no va a ser como el presente. En ese contexto necesitamos herramientas que tengan estas características del siglo XXI, que comprenda un enfoque inclusivo, un enfoque de aprendizaje significativo y un enfoque de aprendizaje sostenible en el tiempo. Bien, la herramienta que yo o los docentes deberían ya aplicarlo es el modelo de capacidades Atrio, en el que está comprendido el aprendizaje activo, la transformación a través del pensamiento, relaciones interpersonales, aplicando aquí también las herramientas web dentro de la informática, símbolos y lenguajes, y también la organización personal y autoaprendizaje perdurable. Estas son todas las bondades que me ofrece el modelo de capacidades Atrio, que está aplicándose en la mayoría de partes
de instituciones de educación en el mundo. Es decir, el modelo de capacidades Atrio trabaja de una forma holística, integral, donde se permite como objetivo principal la inclusión educativa, porque hoy en día los estudiantes que han estado relegados de la educación, ya debiendo por problemas de discapacidad, o por problemas de cultura, o por problemas de lenguajes. Entonces, este modelo de capacidad integra todas estas necesidades de los estudiantes, que lo van a permitir obtener aprendizajes significativos a través de la equidad, la relevancia y la sostenibilidad. Es así que el modelo Atrio, como les dije, de forma holística, parte de los factores cultural, intrapersonal, interpersonal, cognitivo y físico. Todo esto les rodea el modelo holístico Atrio, que va a permitir obtener realmente un modelo de acuerdo a las necesidades del siglo XXI. Es así que el modelo Atrio también se interrelaciona con el modelo ecológico. El modelo ecológico no solamente es la parte ambiental, sino el entorno externo, partiendo de la estructura social y política de un país, la cultura, la economía. Luego nos encontramos un nivel más interno, la familia y la comunidad. Otro nivel más interno, ambientes de aprendizaje, en el que se debe sintetizar los factores que hacen que el aprendizaje enseñanza sea lo más efectivo, a través de un ambiente agradable, la parte física, la parte afectiva. Y por último tenemos la escuela y el currículo. Todo esto se relaciona con el modelo Atrio. El número de sesión número 18, el cual nos habla acerca de la evaluación, qué es evaluar, cómo y cuándo evaluar. El motivo el por cual elegí este video es porque nos explica en breve acerca de la evaluación formativa, que es una de las cuales llegamos a utilizar más en el medio educativo. Nos explica en breve qué es la evaluación formativa, cómo utilizarla, cuáles son los 3 tiempos que nos ofrece esta evaluación. Entonces es el motivo por el cual yo elegí este video. En nuestra práctica cotidiana utilizamos distintas formas de evaluación. Una de ellas es la evaluación formativa. Podemos reconocer la evaluación formativa como un proceso en el cual profesores y estudiantes recogen evidencias del aprendizaje para tomar decisiones a tiempo respecto a cómo seguir avanzando. Modificar el proceso de enseñanza según las necesidades de los estudiantes es complejo, pues es difícil saber qué está ocurriendo en la mente de cada uno. La evaluación formativa permite observar el proceso de enseñanza-aprendizaje de forma completa al hacer visibles 3 momentos. ¿Hacia dónde vamos? ¿Dónde estamos? ¿Cómo podemos seguir avanzando? En evaluación formativa, el profesor hace la meta comprensible y visible para todos sus estudiantes, de modo que se transforme en una meta compartida que nos indica hacia dónde vamos. Además, se utiliza estrategias de evaluación para que estudiantes y profesores puedan determinar dónde están en relación a las metas de aprendizaje propuestas y pueda conocer si todos están comprendiendo. Y en base a esta información puedan tomar decisiones respecto a cómo seguir avanzando. La evaluación formativa impacta los aprendizajes porque al hacer visibles estos 3 momentos pueden tomar decisiones y responder oportunamente a las necesidades de aprendizaje. La evaluación formativa nos ayudará a enfrentar este desafío. Número 19, que se llama tipologías de textos funcionales, recreativos y persuasivos, y la relación que estos tienen con los textos abordados durante el primer bloque. Elegí el video tipologías textuales porque considero que presenta de manera general y breve a cada una de estas 3 tipologías. El video inicia explicando acerca de los textos, la importancia y las funciones que realizan. Posteriormente pasa a clasificarlos. Aunque en este video no lo hace de manera específica, sí incluye al menos un ejemplo de cada tipología. Dentro de este ejemplo
nos da a conocer los elementos que componen un texto, las reglas que se deben seguir a la hora de redactarse y los fines con los que se redactan. Tipologías textuales. El texto es la unidad máxima de comunicación que transmite un mensaje completo. Todo texto es un enunciado o conjunto de enunciados con un sentido inseparable, producido con una intención comunicativa en un contexto específico y con una determinada organización sintáctica, es decir, redactado según las reglas gramaticales. Puede ser tanto oral como escrito y la extensión es variable. Según la estructura interna, los textos pueden tener distintas formas o modalidades. Narración o texto narrativo. Generalmente, este tipo de texto es literario y se le ha denominado relato. Su función principal es contarnos una historia, por lo que es súper importante qué es lo que nos cuenta, el tipo de narrador, el orden y la duración de los hechos, el espacio narrativo y, por supuesto, los personajes. Descripción o texto descriptivo. Tiene como función decirnos con detalle cómo son las cosas, las situaciones o las personas. Existen dos tipos: la descripción técnica, donde es importante la precisión, la objetividad y la claridad, y la descripción literaria, en donde lo principal va a ser la expresividad ayudada de adjetivos y recursos literarios como las figuras retóricas. Exposición o texto expositivo. Su objetivo es informarnos acerca de algún hecho, suceso o fenómeno de manera objetiva, es decir, que el autor no anteponga sus pensamientos, opiniones o sentimientos. En este tipo de texto es fundamental la claridad y la precisión, así como un orden claro y coherente del contenido. Argumentación o texto argumentativo. El objetivo de este texto es dejar una postura clara acerca de algún tema, sobre todo de los que causan polémica. También puede ser que busque convencer a la gente para realizar alguna acción. Para esto, debe de tener coherencia y sobre todo una influencia afectiva para conmover al receptor. Diálogo. Su objetivo es hacer un intercambio de ideas entre dos o más personas, lo que conocemos como conversación, pero también se utiliza en el debate, la mesa redonda, la entrevista, etc. Existen tres tipos de diálogo: el diálogo en el relato, que va dentro de una narración; el diálogo en el teatro, que es la parte fundamental debido a la natural interacción entre los personajes de la obra, excepto que estemos ante un monólogo o soliloquio; y el diálogo como género literario, que es una herramienta para contarnos una historia o enseñarnos algo a través de una conversación. A principios de los años 90, J.M. Adam propone el concepto de secuencia textual, que implica el hecho de que dentro de un texto aparecen pasajes descriptivos junto a narrativos, o que dentro del diálogo hay argumentación o explicación. Así propone el concepto de secuencia dominante para organizar los textos. Esto quiere decir que los textos pueden presentar más de un tipo de secuencia, pero la que predomina le dará la categoría a la que pertenece. Por ejemplo, un cuento tiene secuencias narrativas, descriptivas y en ocasiones diálogo, pero la secuencia dominante es la narración, por lo tanto es considerado un texto narrativo debido a su secuencia dominante. ¿Cuál es tu tipo de texto preferido? Esto En la sesión 20 hablamos acerca de la teoría de la persuasión, del influjo y la negociación de los medios en relación a problemáticas sociales. Primero que nada tenemos que saber qué es la propaganda y la publicidad. La propaganda es cuando se nos divulga información, ya sea política, religiosa, de cualquier índole, mientras que la publicidad se nos busca promocionar ya sea un bien o algún producto. En la teoría de la persuasión estamos hablando de que la publicidad siempre nos va a persuadir y lo podemos encontrar en diversos medios como la televisión, la radio e incluso en las redes sociales. En el influjo, todas influyen en nuestra vida. Cuando vamos caminando en la calle es muy probable que encontremos con alguna publicidad e incluso
que nosotros siempre estemos escuchando, ya sea de alguna campaña política e incluso de que cuidemos mejor nuestra salud. Mientras tanto, la negociación de los medios busca negociar con nosotros, ya sea que adquiramos algo como de si te compras uno, llévate otro más, etc. Teorías de la comunicación. Hola de nuevo, soy Omar y estoy aquí otra vez para poder explicarles un poco más acerca de algunas de las teorías de la comunicación que se han desarrollado a lo largo de la historia. Estas teorías, aunque no las únicas, son algunos de los pilares de cómo entendemos la materia hoy en día. La primera teoría que me gustaría explicar es la de la aguja hipodérmica, creada por Harold Laswell, uno de los padres de la comunicación, quien a finales de los 20 propuso estos modelos. Laswell propuso esta teoría después de estudiar el propaganda de guerra y los nuevos medios que por ese entonces empezaban a tener un gran poder en los Estados Unidos. Para él, el efecto de los medios de comunicación en la audiencia eran directos, tal como si se dictara la información directamente a la mente de las personas. El mensaje era directo, de allí el nombre tan curioso de la propuesta. Para él, este proceso seguía un molde, con el cual se podía analizar la eficacia de la comunicación. Este dice quién dice qué, por qué, a quién y con qué efectos. Como vemos, para Laswell, lo más importante era analizar la respuesta que se podía obtener del acto de comunicarse. Otro de los primeros modelos es el de Shannon, publicado en 1948. Shannon era ingeniero eléctrico y matemático en la Universidad de Michigan, donde realizó sus estudios. Debido a sus estudios matemáticos, su propuesta estaba más centrada en el proceso en sí que en los resultados. Para él, lo más importante era conocer cada uno de los pasos y cómo es que cada uno de ellos puede ser más eficiente a la hora de transmitir información. Su modelo es muy sencillo. Una fuente de información desea enviar un mensaje y lo hace por medio de un transmisor que pone la información en un canal para que llegue a un receptor, de donde el destinatario podrá obtener el mensaje. Sin embargo, el canal puede tener ruido que hace que el mensaje se cambie o no llegue completo. Estos sencillos elementos le permitían analizar a Shannon paso a paso cómo es que cualquier proceso de comunicación se llevaba a cabo y ver por dónde se podría ser más eficiente. Este modelo es pilar de muchas de las teorías que ahora tenemos. Por último tenemos a Lasserfeld y su modelo de 2 etapas. Lasserfeld se dedicaba a estudiar los medios con el propósito de ayudar a las grandes compañías a poder comunicar mejor sus mensajes, ya fuera dentro o afuera de la empresa. Para él, lo más importante era poder entender la manera en que la información llegaba de un lugar a otro en la comunicación de masas. Es así que nace el modelo de 2 etapas o niveles de comunicación. Lasserfeld explica que todo mensaje tiene una fuente, que envía el mensaje, el cual es recibido por las personas más cercanas a la fuente y quienes a su vez transmiten la información a los demás. Estas personas se llaman líderes de opinión y obtienen este estatus gracias a la experiencia que por cercanía pueden tener a la fuente. Con ese modelo, Lasserfeld explica que el mensaje no llega completo a todas las personas. Lasserfeld siempre trabajó para compañías, por lo que se le considera el padre de la comunicación organizacional, que no es más que el estudio de la comunicación de una organización, ya sea con las personas que lo conforman o las personas que se encuentran en su exterior. Tocó coordinar la sesión número 21, que trata de los textos impresos. En estos los podemos incluir lo que son los periódicos, los libros, los textos, las revistas. Son para todo tipo de público. Sus características son que son de tipo informativo. También van dirigidos a todo público. Otro de los textos que me tocaron fueron los digitales. Esto es para otro tipo de personas, debido a que el sistema capta lo que es mayor interés para ellos. Pueden ser igual para todas las edades, pero con una publicidad diferente, para que el mensaje llegue de una forma concreta a lo que es el receptor. Los textos funcionales, impresos y digitales. Principalmente, ¿qué son y cuáles son sus características? Un texto funcional es un escrito, donde su información facilita la obtención de lograr un propósito. Además, resuelve problemáticas específicas. Sus características son internas, externas, adecuación y coherencia. Las internas debe estar organizada adecuadamente la información que contiene. Las externas determinan la distribución y funcionalidad de la información que contiene. También la adecuación, pues debe tener un lenguaje adecuado para lograr la atracción y comprensión del público. Finalmente, la coherencia tiene relación lógica entre las ideas que contiene el texto. Los tipos de textos funcionales escritos son periódicos, literarios, informativos,
históricos, didácticos y científicos. Pueden ser personal, escolar, laboral y social. Dentro del personal encontramos el currículum vitae y correo electrónico. En el escolar, el cuadro sinóptico y mapa conceptual. Y dentro del laboral y social, la carta petición, el memorando y solicitud de empleo. Algunos de ejemplos de textos funcionales son las recetas de cocina, los manuales de instrucciones, vademecums de un remedio, las notas informativas de los colegios, los manuales de estilo e instrucciones en un examen escrito, entre otras muchas más. Los textos digitales son contenidos escritos y difundidos en el ambiente digital, con la finalidad de informar, comunicar, expresar o promocionar. Algunos ejemplos de estos textos son los artículos, la información sobre productos o reseñas y comparativas, las cuales son leídas a través de plataformas, ya sea de los blogs o de redes sociales, y se apoyan del Internet para su difusión. Dentro de las características está la hipertextualidad, que se refiere a la capacidad que tiene un texto digital de dirigir al usuario a otros contenidos relacionados, ya sea en la propia página o en otras externas, y así el lector puede profundizar en el tema sin límites. Otra característica es la digitalidad, la cual indica el hecho de que se desarrollen documentos digitalizados por computadoras. También está la interacción, que esta existe cuando comentamos el texto o lo compartimos a través de las distintas redes sociales, incrementando su difusión. Es por ello que se hace presente en todos los textos digitales. Otras características de los textos digitales son la conectividad, que es posible gracias a los enlaces. La digitalidad indica el hecho de que se desarrollan documentos digitalizados e instrumentalizados por computadoras. Multimedialidad supone la integración con distintos medios. La extensibilidad es la cualidad que le permite al texto ir ampliándose y extendiéndose a medida que optemos por seguir un enlace. Accesibilidad. Un documento digital o hipertextual será siempre accesible en cualquier momento y por diferentes personas. Sesión 22. Textos persuasivos. Son aquellos tipos de textos que se distinguen de los demás por su finalidad de convencer, además de que poseen la fuerza y la eficacia para persuadir. Los textos persuasivos son para convencer a alguien de algo, y esto se logra gracias a sus diferentes estrategias que utilizan. Escogí el video titulado Textos persuasivos de Isaac Ramírez M porque nos simplifica la información, además de que nos las combina con ejemplos de la vida cotidiana, para una mejor comprensión, y es uno de los videos más completos en breve tiempo. Los textos persuasivos son aquellos textos que lo que buscan es el cambio de actitud en el receptor, que el receptor piense, actúe y haga las cosas como yo se lo estoy proponiendo, no como él piensa. Ordinariamente este tipo de textos los hacemos más orales que escritos. Piensen, por ejemplo, aquella vez que querían pedir permiso a su papá, a su mamá, para ir a alguna fiesta, ir a alguna reunión, y su papá decía que no. Entonces ustedes pensaron cómo podrían hacer para obtener el permiso y empezaron a jugar con cosas como la voz. Cambiaron la voz de una voz normal a una voz de enfado o una voz llorona o incluso suplicante. También su corporalidad cambió. De ser una corporalidad pasiva empezaron a actuar, a gesticular, a mover los brazos hasta que lograron que su papá o su mamá dijera que sí, que estaba bien y los dejaba ir. Es decir, pues, los textos persuasivos son textos de la vida cotidiana. Todo el tiempo estamos buscando un cambio de actitud en el receptor, pero que éste piense como yo se lo estoy proponiendo. Que los argumentos que yo presento sean mejores y más válidos que los argumentos que tenía la otra persona sobre el tema en particular que estamos hablando, discutiendo. De allí que es un texto de lo más comunes en la vida cotidiana, porque cotidianamente los usamos para todo. Particularmente hay una función de la lengua que domina aquí, es la función apelativa, que como hemos dicho ya, la función apelativa es aquella que utiliza todos los elementos para lograr el cambio de actitud en el receptor.
Se utilizan textos, tonos de voz, sonidos, colores, etcétera, que me permiten lograr que el receptor piense, actúe y sienta como yo se lo estoy proponiendo. Se vale también de la función argumentativa y la función retórica, que como ya dijimos un poco, es la estructura que se utiliza para construir este tipo de textos. Lo hablaremos más adelante. También veamos que este tipo de textos, escritos y orales, tienen una estructura muy lógica. La estructura externa en el tipo de textos persuasivos casi siempre van unidos a una presentación. Utilizan también una organización particular, sea que esté suplicando, ordenando, tratando de convencer al otro. Sigues una lógica argumentativa, es decir, todo lo que dices está planeado para que se logre lo que quieres lograr, que es que cambie de actitud en receptor. En el caso de un texto impreso, por ejemplo, el tamaño de letra, el tipo de color, la forma en la que están distribuidos los elementos en ese texto, me permiten ver algo que llamamos elementos paralingüísticos, que es todo lo que se utiliza para que se logre el proceso de comunicación y que tenga el efecto que quiere, ¿sí? Piensen en marcas deportivas, piensen en productos alimenticios, productos de consumo que utilizan colores, formas, imágenes que me hacen desear ese objeto que están promoviendo. También como estructura interna volvemos a la lógica que ya hemos trabajado en otro tipo de textos, la coherencia, la cohesión y la adecuación. Este tipo de textos están pensados para que quien los reciba, los lea y los interprete de acuerdo a su edad, su estado civil, la situación sociocultural en que se mueve, etcétera, por mencionar algunos. Son textos que están muy cuidados en todos los sentidos. Como lo que está en juego es que cambie de actitud o que mis argumentos sean sólidos, pues claro está que hago mucho énfasis en eso. La coherencia, la cohesión y la adecuación. También se vale de las figuras retóricas. Recuerden que las figuras retóricas son estructuras lingüísticas que me permiten embellecer el lenguaje, darle un sentido, darle una significación. No tienen que ser objetivas, a veces son muy subjetivas, que es lo que hacen las funciones, las figuras retóricas en la lengua, que trabajaremos en otro video. También vimos muy rápido que este tipo de textos utilizan, los textos que ordinariamente trabajan la persuasión o los textos persuasivos, particularmente son tres, los que vimos en clase: el artículo de opinión, la caricatura política y los anuncios publicitarios. Sesión 23, el tema que nos tocó fue eslogans, tipos de eslogans y cómo crear un buen eslogan. Además vimos las reglas, un poco de la gramática, etc. Escogí el video de 1 minuto y medio, se llama ¿Qué es un eslogan? Pues nos explica básicamente qué es, el concepto, la definición, nos dan ejemplos, nos dan unos 10 ejemplos de los eslogans más populares, los más comerciales. Está muy interesante porque es muy divertido, aparte nos da el tiempo para que nos digan el eslogan y nosotros lo adivinamos, lo cual me parece muy entretenido para los jóvenes. Además que es una caricatura y es más fácil de ver que las ponencias o ese tipo de videos. Yo recomendaría verlo un poquito más rápido, como en una velocidad de 1.25, pero es muy bueno y es muy rápido. Vamos a hablar sobre el eslogan. ¿Qué es un eslogan? Bueno, déjame te cuento. Pues el eslogan es una frase corta que busca representar una marca para promover la identificación rápida y memorización de sus productos y servicios para los consumidores. Es decir, es una frase que crean las marcas para identificar a sus productos. Esta frase es única y exclusiva para la marca. Nadie más puede utilizar esta frase. Vamos con un ejemplo. ¿En qué piensas cuando escuchas a que no puedes comer solo una? Rápidamente se te viene a la mente unas Sabritas, ¿verdad? ¿Con qué relacionas? No eres tú cuando tienes hambre. Con un chocolate Snickers, ¿verdad? Vamos con un último ejemplo. ¿En qué piensas cuando escuchas destapa la felicidad? Rápidamente pensamos en una Coca-Cola, ¿verdad? Entonces, la intención es que tú escuches esta frase y rápidamente identifiques de qué producto estamos hablando. Ahora ya sabes qué es un eslogan. Sesión número 24. Tema:
el lenguaje, estilo y ética en los textos digitales. Con este tema presento el video titulado Juicios de valor de Concha Hidalgo Esteban. La elección de este material audiovisual se atribuye a la clara y precisa explicación de lo que es un juicio de valor, además de agregar información de la emisión de los juicios que diariamente hacemos sobre nosotros mismos, sobre otras personas o cualquier tema. Y de igual manera relaciona los juicios de valor con el establecimiento de etiquetas. La perspectiva de este video permite comprender a la perfección dos temas de suma importancia para esta sesión. ¿Te has pillado alguna vez etiquetando a una persona de tu entorno o incluso a ti mismo? Es decir, emitiendo un juicio de valor y desde el yo soy o el es. Bien, mi nombre es Concha Hidalgo, soy psicóloga colegiada de Madrid y hoy vamos a hablar de los juicios de valor, de las etiquetas. Nosotros estamos acostumbrados a recibir tantísima información que es necesario que la categoricemos o la simplifiquemos. Para ello, nosotros estamos usando habitualmente las etiquetas. ¿Qué es lo que ocurre con las etiquetas? Que hay una identificación, es decir, como si fuera una pegatina que se nos pega a nosotros en la frente o al otro en la frente y de ahí ya no nos movemos. Si esa etiqueta es positiva, podemos incluso construir algo, una parte relacional con nosotros mismos o con el otro beneficiosa. Sin embargo, si es negativa, lo que vamos a hacer es estar buscando constantemente ese juicio de valor para reforzar lo que nosotros hemos pensado, tanto para nosotros mismos como para el otro. Si nosotros nos decimos a nosotros mismos yo no sirvo para hacer tareas del hogar, vamos a constantemente decir soy un inepto para las tareas del hogar, es que esto no, y a lo mejor simplemente es falta de práctica o falta de sentido, el propósito para ello. Con respecto a los demás, en la parte relacional con el otro, nos va a pasar idéntico. Si nosotros identificamos a la otra persona desde ahí, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que vamos a estar poniendo el foco solamente en eso y solamente vamos a ver ese juicio de valor o esa etiqueta que le hemos puesto. Y entonces tendremos el sesgo confirmatorio, que es decir, que cada vez que esa persona haga una actividad o tenga una actitud, vamos a estar buscando constantemente esa etiqueta y eso se llama sesgo confirmatorio dentro de lo que serían los juicios de valor. Espero que os haya servido, feliz día y recuerda, si tú cambias, todo cambia. La comunicación con perspectiva de género se basa en el uso de un lenguaje no sexista y la adecuación de los mensajes comunicativos a una idea global de igualdad entre hombres y mujeres, basada en la transversidad de género. Una de las claves más importantes para garantizar una comunicación como lenguaje de género es el uso de un lenguaje incluyente, que fomenta que todas las personas seamos reconocidas y respetadas a través del lenguaje. Este hace referencia a toda expresión verbal, escrita y actividades donde aparecen hombres y mujeres. Es importante usarla para evitar la discriminación, la desigualdad y la violencia de género. Con esto se quiere lograr cambios de cultura que nos permita vivir en igualdad a todas las personas. Lenguaje incluyente y no sexista. Cuando promovemos el uso incluyente y no sexista del lenguaje, buscamos erradicar la discriminación en la comunicación, debido a que el lenguaje refleja la cultura y el pensamiento de las sociedades. Esto se logra eliminando las maneras androcéntricas de escribir, es decir, están centradas en el uso del genérico masculino, tales como trabajadores, funcionarios, padres de familia, niños, etc. Un claro ejemplo es: los mexicanos construyen la democracia. Esto es incorrecto debido a que invisibiliza y excluye a las mujeres en todos los ámbitos. La manera correcta de decirlo es: la población mexicana construye la democracia, ya que se evita nombrar en femenino o masculino, nombrando así a toda la población.
Una sociedad democrática requiere un lenguaje claro, preciso e incluyente que visibilice a mujeres y hombres para anclar sus derechos que, por principio, son progresivos. Uso de abstractos. Sexismo es la actitud o acción de menospreciar, excluir o estereotipar a las personas por su sexo. Esto beneficia a un grupo poblacional en detrimento del otro y con frecuencia a quien se desfavorece es a las mujeres. Este fenómeno se observa en el uso diferenciado de los tratamientos, los usos de cortesía, la gran cantidad de palabras peyorativas para nombrar a las mujeres, las designaciones asimétricas, el orden de aparición de las palabras. Como se observa en la tabla, se presentan términos poco empáticos del lado izquierdo, los cuales facilitan discriminación, y del lado derecho podemos encontrar denominaciones incluyentes y respetuosas para dirigirse a las personas. Gracias a esta problemática, se ofrecen alternativas para fomentar un uso de lenguaje acorde con los derechos de todas las personas y las reglas de integridad en el servicio público. A mí me tocó la sesión 26. El tema que aborda es los textos recreativos en la era digital, así como los procesos cognitivos involucrados en la producción y comprensión de textos en formatos impresos y electrónicos, la lectura de los textos impresos e hipertextos. Yo elegí este video porque creo que abarca muy bien el tema, además de que nos explica de manera más detallada lo que significa el hipertexto y cómo en la era digital se va adaptando a nuestra lectura.